Eta Donostiako udaleko gazteria eta berdintasun sailek haur eta nerabeen arteko indarkeria matxistari buruz antolatu duten 6. jardunaldiaren barruan, izpide dugun gaian adituak diren eta solasaldi honetan gurekin dauden bi emakumerekin hitz egin nahi dugu. Carmen de Manuel Vicente, psikologo klinikoa, bizitza profesional luzea duena eta haur eta nerabeen ongiezateari eskainia, eta Raquel Raposo Ojeda, psikologoa, indarkeriaren biktima diren haur eta nerabeen testigantzaren sinesgarritasuna ebaluatzen aditua. Mila esker hemen egoteagatik. Carmen, Raquel, bienvenidas y gracias por estar aquí dentro de esta 6ª jornada sobre violencia machista en la infancia y la adolescencia, organizada por los departamentos de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Bueno, tenemos sobre la mesa un tema peliagudo que desgraciadamente siempre ha existido, pero que en los últimos años tanto las investigaciones como las publicaciones y la propia madurez de nuestra sociedad han ayudado a visibilizarlo, ¿no? Porque antes era un problema que parece que se quedaba entre cuatro paredes, ¿no, Raquel? Sí. Así es, ¿no? Era un tema que cuando se descubría, que difícilmente podría detectarse, pues se normalizaba dentro de la familia, o incluso se pensaba que se podría solucionar y evitarlo dentro de la propia familia. Era como una vergüenza para la familia más que para la propia víctima, ¿no? No se tenía en cuenta tanto al niño o a la niña, sino el qué dirán de la familia, ¿no? La reputación de la familia, y por supuesto los niños eran como propiedad de la familia. No había un sistema de protección tan reglado como ahora para visibilizar esta temática, ni tampoco tanta especialización ni recursos donde llevarlo. Todavía tenemos muchos fallos en el sistema en este sentido, ¿no? Carmen, es que antes era también un tabú, ¿no? Y no solo un tabú, porque todo esto viene de cómo se ha considerado la infancia a lo largo de la historia de la humanidad. Ha estado invisibilizada en sus derechos, en sus necesidades. De hecho, cuanto más retrocedemos en la historia del hombre, más probabilidades tenía un niño de sufrir una muerte violenta. A los niños se les ha golpeado, abandonado, se les ha explotado laboralmente, han sufrido esclavitud, abusos sexuales, incluso hasta el infanticidio no estaba castigado. Pensemos, por ejemplo, en Esparta, que era una ciudad guerrera. Entonces los niños eran futuros soldados. Todo aquel niño que nacía con alguna deformidad o no servía para la guerra, había un edicto que les permitía arrojarlos por el monte Taigeto. Yo no sé si habéis visto cómo es ese monte. Entonces, el infanticidio no estaba penado, no estaba castigado. Lo tenemos hasta en la Biblia con Abraham y su hijo. Quiere decir que hemos evolucionado mucho, que no lo tenemos todo hecho, como bien dice Raquel, pero que de donde veníamos, con esa invisibilidad de la infancia donde estamos ahora, hemos avanzado mucho, pero que nadie se llame error, que los niños siguen siendo abusados y no son abusados en cualquier punto del planeta muy lejos de aquí, ni en familias desestructuradas, marginales, de bajo nivel socioeconómico. Lo tenemos al lado, en nuestro vecino, nuestro sobrino, nuestra alumna, nuestro hijo, está ahí sin crear alarma, pero ser conscientes que tenemos que tener los ojos muy abiertos. No sé si en este sentido podríamos hablar de datos, ¿no? No sé si existen datos de cuántos niños, cuántas niñas son abusados sexualmente. Pues no son muchos, son muchísimos. De todas las maneras, con que solo hubiera uno, sería suficiente como para que ya estuviéramos preocupados. Las cifras son alarmantes. Según el Consejo de Europa, que habla de datos de niños europeos, que son los más protegidos del planeta, donde más se cumplen las leyes, donde más están, 1 de cada 5. ¿Eso qué significa? Que si un profesor, por ejemplo, de tercero de primaria, tiene en la clase 25 alumnos, 5 han sido o van a ser abusados. Y son cifras escalofriantes, pero lo peor de todo es que no los detectamos, que no los vemos. Esto es terrible, ¿no, Raquel? Exactamente. Yo muchas veces cuando hablamos de estas cifras, como bien ha dicho Carmen, claro, cuando hablamos de cifras como la profesora, ¿no? El ejemplo que ha puesto Carmen, o cualquiera de nosotros, tenemos acceso a la cifra de 1 de cada 5, a mí me gusta decir, no pienses en 1 de cada 5 X, piensa en los 5 niños o niñas más cercanos de tu entorno. Claro. Elige 5, cierra los ojos y piensa en uno de ellos o en una de ellas. Pues esa es
Y también me gusta decir que, bueno, que si 1 de cada 5 niños ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual, victimización sexual, porque, bueno, no estamos hablando, no tiene que ser una conducta especialmente intrusiva para que sea abuso sexual, sino cualquier exposición a material, por ejemplo, inadecuado, pornográfico, cualquier tocamiento, cualquier insinuación, que ahora, por ejemplo, con las redes sociales es algo que está aumentando de forma exponencial, ¿no? Entonces, pues si 1 de cada 5 niños es o será víctima de abuso sexual, de algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, pues 1 de cada 5 adultos, 1 de cada 5 profesionales, 1 de cada 5 amigos, 1 de cada 5 de nuestra sociedad, por extensión, ha sido víctima. Y quizás tenemos que comportarnos en nuestra sociedad pues con esa mirada, porque hay veces que cuando entrevistamos a algunos progenitores o tutores legales, es la primera vez en esa entrevista, cuando vienen por su hijo o por su hija, que cuentan su propia victimización sexual. De adultos ya. Claro, claro. Es que es una pandemia. Claro. Cuando hablamos de pandemia, decimos pandemia COVID, lo ponemos junto. ¿Qué porcentaje conocemos ahora, que seguramente es mayor, de personas que se han contagiado con el COVID, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de niños abusados? Simplemente con los datos de Europa, un 20% de la población infantil, que no abarcamos más. Vete a otros países, ¿no? Entonces tenemos una pandemia mucho mayor, que está muy bien todo lo que hemos hecho con el COVID, pero hemos dejado y estamos dejando al descubierto todavía la atención a estos niños y a estas niñas. Es importante que la gente conozca en qué cifras, en qué datos nos estamos moviendo para que estén alertas. Hablabas de atención, Carmen. Dependerá en gran medida de la menor o el menor y de la vivencia sufrida, pero no sé si podemos detectar de alguna manera que algo está pasando. No sé si existen indicadores precisos en este sentido, Carmen. Pues claro que tenemos pistas, y estas pistas nos van a llevar a que se nos despierte la sospecha de que esto ha podido ocurrir. Normalmente son los padres, las madres, las personas más significativas de los niños y de las niñas, los que están más cerca de ellos y de ellas, los que suelen tener la primera voz de alarma y acuden a los profesionales. Pero lo primero que hay que hacer es mantener una relación de confianza y de seguridad con los niños y con las niñas para que ellos se sientan bien y puedan contar lo que les está pasando. Indicadores específicos de abuso no hay. Eso de que pues si el niño A, B y C, ya está, lo tenemos abusado, que fácil sería el trabajo de Raquel y mío. Pero no es así, quitando pues indicadores físicos como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual. Pero sí que tenemos un indicador, son muy inespecíficos. Por ejemplo, un niño que se vuelva a hacer pis en la cama, que presente una enuresis, es un indicador de abuso. Pero que no se alarmen todos los familiares que hay, porque también puede ser que ha nacido un hermanito y está en el proceso de acople del nuevo miembro, que esté haciendo una diabetes, es decir, que puede haber otras causas. Que los indicadores de abuso pueden deberse a abuso o otras causas, pero tenemos uno poderoso, y es el testimonio infantil. Cuando un niño dice que le tocan, que le dicen, que le hacen, tenemos que creerle siempre, porque las probabilidades de que sea cierto son altísimas, altísimas. Incluso hay autores que dicen que cuando cuentan esto, los niños no mienten prácticamente nunca. Son más propensos a negar una experiencia traumática que a contar algo que no les ha ocurrido. Además, hagámosles caso, ¿no? Hagámosles caso, creámosles, porque es difícil que un niño, por ejemplo, de 5 años se invente algo de sexualidad porque no está dentro de su campo de experiencias. Claro. Y si lo cuenta, de algún lado ha salido aquello. Bueno, nunca banalizar, me imagino, el testimonio de los menores, ¿no, Raquel? Y una vez que se detecta un caso de estas características de violencia, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Porque aquí es muchas veces donde nos perdemos, ¿no? Bueno, yo al hilo de lo que está comentando Carmen, cuando has iniciado la pregunta, y ahora sigo un poco con la respuesta, con la pregunta que has formulado ahora, yo a los padres y madres y a los tutores o a los profesionales que están a cargo de niños y niñas, yo siempre le diría un poco, puesto que no hay indicadores específicos, que atendiera siempre a los cambios, que se entrenaran en sus hijos, en sus hijas o en los niños y niñas que tienen a cargo.
porque no sabemos qué les puede estar pasando, ¿no? Qué pueden estar pasando. Pero si hay algún cambio en el comportamiento, en la actitud, en la sintomatología, a nivel fisiológico, a nivel de alimentación, de sueño, de comportamiento, está claro que algo les pasa. Entonces yo diría, más que crea al niño, que cuando cuenta un abuso sexual, por supuesto, yo diría un paso previo, atiende al niño. O sea, Claro, siempre conoce a tu hijo, a tu hija, atiende, ¿no? pero claro, y sobre todo atiende, ¿no? Atiende. En el sentido de prestarle atención y prestarles tiempo, porque muchas veces, como ha comentado Carmen, el hecho de que exista comunicación, confianza y tiempo para hablar es lo que posibilita que exista una revelación de cualquier cosa que le está pasando. A veces se trata de un maltrato, de un abuso sexual, o a veces algo que simplemente tienen duda y les incomoda. Entonces, ¿qué hacer? Lógicamente, empezando por aquí, por la promoción de la confianza, el buen trato, la comunicación, y luego siempre consultar, sin el niño y sin la niña delante, siempre consultar algún profesional cercano al niño, por ejemplo los pediatras, por ejemplo la tutora, si ha observado algo parecido de lo que nosotros estamos observando en nuestro contexto cercano, algún familiar, decir, oye, tú has observado esto en nuestro hijo, has observado, lógicamente si hay un indicador que puede ser más específico, concreto de algún maltrato determinado, como es el abuso sexual, una infección de transmisión sexual, un comportamiento sexual inadecuado. Oye, a lo mejor no está siendo abusado directamente, pero resulta que está siendo expuesto a vídeos de YouTube porque no tenemos control sobre la tecnología que manejan, de contenidos inapropiados para la edad que presenta el niño, ¿no? Entonces, pues siempre consultar con el profesional más cercano, y si hay un relato evidente de victimización sexual o violencia sexual, pues una notificación o denuncia, dependiendo de cuál sea, previa protección del niño, porque si es un familiar de quien depende la protección de ese niño, lógicamente el contacto habría que interrumpirlo y hacer una notificación o denuncia a fiscalía, policía, servicios sociales, servicios de protección, la vía que la comunidad autónoma en ese momento tenga más cercana para actuar. Antes hablábamos de no banalizar el relato de la menor o del menor, no solo no banalizar, sino también saber acompañar en este proceso que se abre en esos momentos, ¿no? En ese proceso judicial que se active para no revictimizar a la propia víctima. Esto es importante, ¿no, Raquel? Claro, si atendemos un poco lo que ha dicho Carmen, ¿no? Que en la mayoría de los casos el único indicador potente de haber sido víctima de abuso sexual es el testimonio de niños y niñas. Tengan ustedes en cuenta que cada vez que se le pregunta a un niño, no solamente revive la supuesta experiencia de victimización sexual, y eso le daña, porque son emociones, porque es rememoración de la victimización sexual en sí misma, el episodio concreto, activación de la sintomatología. No solamente ocurre eso, que le estamos poniendo de nuevo en la situación de victimización sexual con el relato que le preguntamos, sino que a su vez podemos estar incorporando nuestros propios miedos, nuestras propias emociones o nuestros propios relatos al testimonio del niño. Esto tiene varias consecuencias, ¿no? Primero podemos culpabilizarle solamente con la pregunta de ¿estás seguro? ¿Por qué seguía yendo? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no lo has contado antes? ¿Es que el abuelo puede ir a la cárcel? ¿Es que esto tiene consecuencias? Podemos estar alterando, victimizando por nuestra parte, podemos provocar la retractación del testimonio e incluso podemos ir incorporando relatos. A veces, normalmente los niños están nerviosos cuando se les pregunta por estas circunstancias, no controlan, no alcanzan todo el tipo de consecuencias que puede tener en ese momento, ni penales, ni familiares, ni de ningún tipo para la persona en concreto, ni siquiera para su familia o para él, aunque en algunas ocasiones pueda ser una estrategia que haya utilizado el supuesto agresor o agresora. Entonces, en ese momento, nosotros podemos hacer preguntas del tipo, pero también... permíteme la expresión, ¿no? Pero también te introducía el dedo, por ejemplo. Si, el niño puede responder sí. Entonces ya tu notificación o denuncia puede ir con esa introducción de dedo incorporada al relato del niño, ¿no? Esto puede tener dos consecuencias claras. Seguramente se me ocurrirían alguna más. Una, la alteración del testimonio, con las
consecuentes contradicciones posteriormente cuando se obtenga el testimonio más ajustado a la experiencia que ha vivido, y otra, que el niño puede ir creciendo en la evolución del procedimiento pensando que efectivamente esa conducta también ha ocurrido, porque la está oyendo y se le está repitiendo. O sea, la única forma de saber si no hemos inducido el testimonio de un niño o una niña sería con el testimonio grabado. Esto no quiere decir que cada vez que nuestro hijo nos cuente algo tengamos que grabarlo, porque eso no sirve para nada. De hecho, en ese momento la recomendación es escucha a tu hijo, escucha a tu hija, atiéndelo, atiendan las necesidades emocionales de ese momento, porque nos estamos encontrando que más que atender a las necesidades emocionales de ese momento, de escucha activa, de protección, de ayuda, de apoyo, los tutores, los responsables de los niños pasan a grabarlo directamente con el móvil para tener una prueba, ¿no? Y eso no es ninguna prueba, no sirve para nada. Es aconsejable que atiendan sin interrogar y minimizar el impacto de ese momento más que decirle que porque si te lo ha contado y lo graba, ya te lo están repitiendo, ¿no? Ya estamos exponiendo nuevamente al niño y otra vez interfiriendo, ¿no? Entonces no es adecuado. Al hilo de lo que está comentando Raquel, Carmen, qué importante también es el buen uso de la palabra, ¿no? El saber comunicar desde un lenguaje que ellos también entiendan, ¿no? Pero cuando es un tema muy interesante el que abres. ¿Cómo nos comunicamos con los niños y niñas? ¿Abusados o no abusados en general? Porque estamos viviendo en una sociedad adultista y esperamos que sean los niños los que se adapten a la sociedad que hemos creado los adultos y no al revés. Cuando hablamos de palabra, no es solo que nosotros, a la hora de, por ejemplo, tener delante un niño víctima de abusos sexuales o una niña, adaptemos nuestro lenguaje al lenguaje del niño o de la niña, por supuesto que sí, el lenguaje verbal, pero los niños y las niñas no tienen desarrollado ni maduro, y además para hablar de trauma, usar la palabra puede ser traumatizante. Podemos hablar y los niños cuentan muchísimas cosas cuando juegan, cuando dibujan, a través de otros medios, es decir, es un poco quitarnos la capa, no la de Superman, sino la de adultos, para acceder al mundo infantil con el lenguaje de los niños, estas palabras que no se dicen a través del juego, del dibujo, ¿no? Y que cuentan tantísimas cosas. Raquel, hablas de la protección a la infancia y a la adolescencia y de la atención integral como un continuo. Explícanos por qué. Pues yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, un puente colgante de madera, o sea, para hacerlo un poco gráfico, ¿no? Un puente colgante de madera donde hay peldaños, que hay vacíos entre un peldaño y otro. Imaginaros un niño andando por ese puente, ¿no? Donde hay espacio entre un peldaño y otro, incluso que algún peldaño se puede romper. O sea, el proceso de intervención con un niño empieza, como ha comentado Carmen, con la comunicación, el espacio y el tiempo en el niño, que sería el primer eslabón, es la promoción del buen trato con el niño, y acabaría en el procedimiento judicial y la recuperación de ese niño o esa niña víctima. Cada peldaño sería una intervención X que se haga con el niño o incluso con la familia, porque todo lo que hacemos con la familia también repercute en el niño, puesto que son los que van a nutrir o los que van a reforzar los logros que vayan consiguiendo. Da igual si reforzamos el sistema judicial y no reforzamos la comunicación en casa, o da igual que reforcemos la comunicación en casa y no reforcemos el sistema judicial o servicios sociales o la atención especializada en profesionales pues del deporte, del ocio, del tiempo libre, en atención en la escuela, psicólogos, ¿no? Que especializados, o incluso los medios de comunicación, porque hay veces que el puente es perfecto y cuando llega al juicio resulta que sale la noticia en prensa. Se ha hecho todo correctamente, sale la noticia en prensa y la víctima, 4 años después, se reconoce en prensa. Da igual que no haya ningún dato suyo. Claro. Pero si ella o él se reconoce en prensa, lo viven como una traición, claro, a la confianza del profesional y todo el procedimiento, todo ese puente que se ha puesto en marcha con peldaños especializados, con recursos especializados. No me vale que la protección solamente sea en un peldaño, ni que haya espacios entre un peldaño y otro. Tiene que ser continuo, porque si un servicio lo hace muy bien, pero hay un salto hasta el siguiente, una demora temporal o algo que falla o que no se ha hecho correctamente, el niño se nos cae en ese procedimiento. Para llegar al final tendrían que tener el puente de Portugalete.
O sea, perfectamente, o sea, los profesionales por encima y el niño perfectamente en una cabina, protegido y sin que nadie intervenga en múltiples ocasiones con el niño. Y llevarlo a puerto tranquilo, seguro y sin interferencias de ningún tipo. Vemos a Carmen asentir, me imagino que de acuerdo en todo, ¿no? De acuerdo totalmente. En todo esto ha habido un punto donde los niños y las niñas a mí me preocupaban porque los veía como después de haber pasado todo un proceso llegaba el día del juicio, mucho tiempo después, que un niño, el tiempo para el adulto es de una manera y el tiempo infantil es de otra. 4 años para un niño o una niña es muchísimo tiempo. Es una vida. Es toda una vida. Y entonces ahora pedimos que todavía recuerden, es que no los dejamos recuperarse, reparar el daño, porque tienen colgado un poco ahí, y que lleguen al juzgado que no está preparado para los niños, porque un impacto que tienen ya es el uso de la toga. Si vamos los adultos, a mí me citan como perito, y a mí me tiemblan las piernas cada vez que recibo un oficio de que tengo un juicio y tengo que ir, y voy como perito. Pero cada vez que te llaman a un juzgado, ¿qué sentimos todo el mundo? Claro. Que vamos como acusados. Y de hecho, cuando tú le preguntas a un niño que es un juzgado, te dices, ¿dónde van los malos? Claro. El sentimiento de culpa es la secuela más pertinaz que queda del abuso. Esta citación, si no la hemos trabajado previamente con los niños y las niñas, les hace sentirse culpables. Le han llamado a declarar porque son malos, pero luego llegan allí y muchas veces no saben cómo preguntar a los niños y a las niñas, cómo tratarlos, qué hacer un poco con ellos. Es cierto que esto ha mejorado y avanzado muchísimo, pero seguimos teniendo remoras en este sentido. De hecho, hace ya varios años, como detecté que a veces creaba más psicopatología el paso de un niño por el juzgado que el abuso en sí. Un cuento que esto es muy fuerte lo que estás diciendo, sí, ¿no? Sí, así es. Un cuento que está colgado en internet, se lo puede descargar gratuitamente la gente, se titula Yo también estuve aquí, para preparar a los niños y a las niñas en su paso por el juzgado, igual que los preparamos y hacemos psicoprofilaxis quirúrgica a un niño que va a entrar en un quirófano, claro, y le enseñamos la sala de quirófano y le presentamos al anestesista y se le explica un poco qué va a hacer y se le deja pues el camisoncito que se va a poner no sé qué y entonces entran mucho mejor, claro, y luego el posoperatorio se recupera y la habitación mejor decorada para ellos la y los profesionales, como están muchos con las batas llenas de payasitos, en fin, adaptado un poco a la infancia. Esto todavía está costando un poco en los juzgados, donde aún se sigue usando la toga, y es que es impactante. Yo he estado en algunas salas donde había 9 personas de toga, entre fiscales, procuradores, abogados, jueces, ¿no? Había 9 de toga. Y si a mí me impactaba, que iba además de perito, que no sería para un niño o para una niña. De hecho, quien quiera puede acceder al cuento que espero que no se tenga que usar porque no haga falta para todo esto. No obstante, tomamos nota, ¿eh? Nos tenemos que ir despidiendo, pero antes me gustaría saber cómo garantizamos el derecho a la recuperación de los y las menores cuando han pasado por una experiencia de estas características. Raquel, Carmen. Bueno, yo al hilo de lo que dice Carmen, ojalá que no se tuviera que utilizar ese cuento de aproximación a la declaración en contexto judicial, porque es que hay elementos jurídicos como la prueba preconstituida que perfectamente posibilita que se pueda recoger el testimonio de un niño o niña supuesta víctima por la intermediación de expertos, que se grabe en sistema audiovisual y se pueda reproducir en acto de juicio oral, ¿no? Porque lo realmente importante es que la recuperación de la víctima no fuera al final del procedimiento, sino que fuera al principio. Quiero decir, que se trabaje en la recuperación desde el principio. De hecho, yo siempre hablo, aunque en toda la legislación se habla del derecho a la recuperación, yo siempre hablo del derecho ininterrumpido a la recuperación. Una vez que empieza el proceso. Una vez que se descubre el hecho, ¿no? Claro, entiendo, claro. Ininterrumpido quiere decir otra vez pues que cuando se recoge con toda la garantía para el investigado o el acusado el testimonio en relación a la victimización sexual, cuando se recoge con toda la garantía, que esa prueba que recoge específicamente como posibilidad la ley de enjuiciamiento criminal en nuestro país y toda la legislación en relación a la protección a la infancia, cuando se recoge con todas las garantías, que sirva como prueba válida
para el juicio y que el proceso de recuperación de la víctima empiece cuando ya ha contado su relato. ¿Por qué? Porque pueden pasar 4 años perfectamente o 3 años hasta que se celebra el juicio oral, con 2 consecuencias muy importantes. Una para la víctima, que es que vas elaborando a través de la terapia su vivencia de victimización sexual, con lo cual va alterando con la significación que se le está dando a la terapia, una elaboración terapéutica, su propia vivencia para su recuperación, lógicamente. Pero 2, hemos dicho que la única prueba evidente de que puede haber sufrido abuso es el testimonio. ¿Qué pasa a lo largo de esos 4 años? Hay una elaboración, hay una evolutiva. Una chica que era niña ahora es una adolescente. A lo mejor tiene sus propias experiencias de sexualidad sana, o incluso otra experiencia de victimización sexual, o incluso ha perdonado a la persona que le ha realizado el abuso, o lo ve de otra manera, o tiene otro maltrato de otro tipo que está alterando eso. ¿Cómo esperamos que un relato de una niña después de 4 años y todo lo vivido sea idéntico a la experiencia que vivió? Claro. Y luego eso se interpreta en una contradicción, falta de consistencia y la solución de la persona investigada, cuando hay pruebas evidentes. O sea, ningún médico forense recoge una prueba de ADN 4 años después porque habrá desaparecido. Pues igual, con claro, la huella de la memoria e igual con el relato de victimización sexual. Carmen. Pues yo te diría que la recuperación de los niños y de las niñas que han sufrido abusos no es algo individual, que dependa de todas las competencias y habilidades que pueda tener ese niño o esa niña. La recuperación es una producción social. Esto es, se produce en la interacción entre el niño, la niña y su entorno. Entonces, para esto necesitamos una sociedad justa y solidaria. Necesitamos una ciudadanía que conozca el tema, que esté sensibilizada y comprometida con los derechos de la infancia. Necesitamos profesionales formados, especializados en victimología infantil, en todos aquellos que van a tratar en el paso y el recorrido en esas del proceso que hablábamos, ¿no? Del puente. Que estén especializados en victimología infantil y con los recursos necesarios para poder atender en todo este proceso. Carmen de Manuel Vicente, psicóloga clínica, y Raquel Raposo Ojeda, psicóloga experta en la evaluación de la credibilidad del testimonio en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Muchísimas gracias por haber compartido todo vuestro conocimiento sobre esta cuestión en la 6ª jornada sobre violencia machista en la infancia y la adolescencia, organizada por los Departamentos de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y a la organización que nos ha permitido estar aquí, en esta ciudad maravillosa. Muchas gracias.